Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy y nuestra invitada Sandra Rodríguez Coto. Sandra, hablando de la prensa, yo pues he pasado experiencias con la prensa. Yo he tenido la suerte de dirigir departamento de noticias aquí, aunque en Estados Unidos trabajé con ABC 7 años en un departamento de noticias, haciendo programas de entrevistas similar a este, en que era productor y también la persona que hacía las entrevistas. Acá en Puerto Rico pues tuve la oportunidad en el Canal 6 de montar Noti6 y el nuevo noticiario. Lo recuerdo bien. Sí, que he estado envuelto pues y siempre me he mantenido activo en el medio de los periodistas, pero también he sido víctima de los periodistas. Y no tenemos que traer la historia para acá, pero en el caso mío llegó un momento que yo me enfrenté a dos periodistas de dos medios bien grandes. Y yo salía del tribunal y me venían a hacer unas preguntas y un día dije, espera. Ni una más. Porque ustedes estuvieron aquí conmigo todo el día. Ustedes han escuchado todo lo que ha pasado. Y yo mañana cuando abra su periódico, es una historia totalmente distinta. Yo lo leo y digo, pero ¿dónde estaba yo? A mí me cambiaron de sala o yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Es imposible lo que están escribiendo. Y llegó el momento que dije, mira, esto pues, es una comedia. Ni lo voy a leer ni le voy a contestar más preguntas. Obviamente se molestaron conmigo y lo entiendo, pero pues uno tiene que exigir un respeto. Obviamente hay muchas personas que se intimidan con el micrófono y el periodista ya eso, si tú demuestras un poquito de debilidad, por ahí te cogen, tú sabes. Y yo pues en ese caso como venía del medio no lo permití, pero se abusa mucho de eso. Bueno, los políticos, y tú sabes que se adiestran, y los empresarios, los profesores, cualquier persona que tenga la necesidad de salir a hablar públicamente y que en algún momento se encuentre con un periodista o tenga la posibilidad de encontrarse con un periodista, yo siempre recomiendo que tomen los adiestramientos, los talleres de capacitación. Yo, por ejemplo, he dado eso a través de la vida muchos años y los continúo dando, lo que le llaman en inglés los media trainings, Sí. de cómo tú contestar adecuadamente y tú entender qué es lo que el periodista está buscando para tú poder adecuar tu mensaje y que el periodista no te saque de tu discurso y publique lo que el periodista quiere. Porque lo primero que tú tienes que saber es que el periodista tiene la última palabra y esa palabra es pública. Entonces tú tienes que colar tu mensaje dentro del tiempo y el espacio definido que ese periodista te va a asignar. Eso es un lado. Por otro lado, hay que entender también que hay periodistas y hay periodistas. De la misma manera que hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes acusados de pederasta, hay políticos honrados y hay muchos políticos a los que le llaman corruptos. O mentirosos. Hay periodistas buenos y hay periodistas que son terribles. Entonces en Puerto Rico se ha dado un fenómeno donde por un lado, como te dije ahí, se han reducido mucho las plantillas de empleados. Hay menos tiempo para trabajar las notas. Hay unas agendas personales económicas, ideológicas de los dueños de los medios y incluso muchas veces de los periodistas. Y a veces eso percola en la manera en que se transmite la información. Entonces yo creo que, por ejemplo, las redes sociales han venido a llenar un espacio porque le permite a las personas tomar unas reacciones. Yo te voy a dar un ejemplo, y lo he escrito en las columnas, que cada vez que yo escribo algo causan confrontación y controversia incluso entre los compañeros. Yo me he ganado muchos enemigos, muchas enemistades de los compañeros periodistas, siendo yo periodista de toda la vida. Yo presidí gremio, yo fundé el Centro de Libertad de Prensa, fui de los miembros fundadores, pero no puedo tapar el cielo con la mano. Y si hay algo que está mal, yo tengo que decirlo, porque una de las funciones principales del periodismo es relatar los hechos tal y como acontecen, ¿verdad? Sin ponerle colores, sin disfrazarlo, sin tú poner tu punto de vista, a menos que tú estés dando tu opinión. Y nos ha llegado el ¿Ves? punto que una noticia, X noticia, va a salir mañana en todos los medios. Vamos a ver radio, televisión y prensa escrita para no discriminar. Y tú, si tienes conocimiento y has seguido la prensa de este país, si te mantienes al día en las noticias, tú puedes anticipar esa misma noticia, como cada uno el ángulo que le va a dar. Eso se llama la línea editorial. Lees esta y al final del día lees esta otra, son dos cosas opuestas y tú dices, esto no es la misma noticia, pero estaba con el mismo título, pero son dos cosas distintas. Y es eso que tú estás mencionando, que pues está la línea editorial, esa influencia, está la influencia a veces hasta de los mismos comerciales, también está la influencia de la idea del periodista, o sea, hay veces que quiere meter su idea a ver cómo te voy a influenciar. También hay una cosa, Jorge, hay muchos
es que es bien complejo el caso. El periodista es una persona el verdadero periodista que ve esto como una vocación, o el verdadero comunicador, es una persona que se tiene que, y la inmensa mayoría se deja regir por parámetros éticos, por lo que debe ser la verdad. Que puede ser que tú te equivoques, pero si tú te equivocas tienes que tener la valentía de decir me equivoqué y hacer una aclaración, no un parrafito en la página 45, sino la aclaración de la misma magnitud del impacto, porque todo lo que tú escribes, difundes o digas, tiene un impacto allá afuera. Entonces tú no puedes hacer daño porque quieras, porque tú tienes una responsabilidad. Y con tu responsabilidad va reputación, van vida, gente que se afecta con lo que son las coberturas periodísticas. O sea que es una función social medular. Pero entonces tenemos por un lado las reducciones de plantilla, los problemas fiscales, los problemas sindicales incluso en muchos medios. El hecho de que muchos muchachos que entran a las universidades a estudiar periodismo, y esta es una crítica que yo he hecho a través de los años, con la idea de que tú vas a estudiar periodismo por el glamour y te vas a convertir en artista porque eres periodista. Y ser periodista no es ser artista. Tú conoces los artistas y conoces, como yo decía, yo entrevistaba desde un presidente hasta el deambulante y todo lo que hay en entremedio. Pero eso no me hace a mí una cosa o la otra. Yo soy un simple transmisor o transmisora de la información que vi, relatando lo que vi, no poniendo mi juicio, a menos que no fuera una opinión. Mira, Sandra, yo escucho aquí, y estoy seguro que tú también, y los amigos televidentes, a personas que dicen X cosas y la semana que viene o pasado mañana el gobernador toma una decisión y dice que va a hacer tal cosa. Me estaba escuchando a mí. Okay. Yo lo dije y él me escuchó a mí y ahora lo está haciendo, pero yo se lo dije primero que lo tenía que hacer. Ahí hay otro asunto adicional que complica incluso más el panorama. En Puerto Rico, los años mediados de 90 para acá, se dio una dinámica donde, sobre todo en las radios, empezaron a desplazar los reporteros de las radios y el campo lo ocuparon políticos que habían perdido elecciones, abogados y candidatos políticos que aspiraban a un puesto en las próximas elecciones. Entonces le daban programas de radio, que todavía los hay, y entonces los reporteros se convertían en los que rellenaban los titulares, básicamente, en el horario del día. Cógete cualquier emisora de las cadenas grandes y son programas de talk shows. Sí. Entonces muchos de ellos son abogados, muchos de ellos tienen conflicto de interés porque no lo dicen públicamente. Pueden estar impulsando, representando un cliente del gobierno o del sector privado que esté como el eje de la noticia, pero no lo dicen. Entonces plantan unos mensajes allá afuera que el público no le entiende y dice, mira, esos periodistas, esas personas no son periodistas. Ellos no se rigen por unos cánones de ética que deben regir la profesión. Pasa igual con los relacionistas públicos. O sea que, y te lo digo porque he estado en ambos campos y estoy en ambos campos ahora como relacionista y lo veo a diario. Los relacionistas tienen en Puerto Rico el peor mote. A la gente, tú llamas a un relacionista público y la gente piensa que es una persona que se encarga de hacer cócteles o fiestas, y el periodista ve al relacionista como el que te interrumpe el flujo, te obstaculiza la información. Exacto, sí. Y no necesariamente eso. El relacionista es una posición bien compleja, es un trabajo bien complejo donde tú tienes que asesorar diferentes públicos, pero el relacionista que hace bien su trabajo es un relacionista que se rige por la ética y por el bien común. Y lo que va a decir es la verdad, de lo contrario te conviertes en un ente de la propaganda, sea relacionista o sea periodista. Y en Puerto Rico, por desgracia, yo noto que estamos viviendo en un proceso donde la propaganda es lo que está acaparando la atención, la chabacanería, la propaganda y la falta de respeto. Y yo tengo que hacer la aclaración porque muchos compañeros periodistas a mí me criticaron cuando yo me fui al programa Lo Sé Todo, a producir ese programa, cuando empezó. ¿Cómo es posible que Sandra, que venía de reportajes serios, viniera a hacer este programa chabacano? Mira, tú no puedes estar ahí. Muchos de ellos después me pedían trabajo, me llamaban a pedirme trabajo. Y yo siempre decía, mira, en donde tú estés, tú tienes que hacer un trabajo serio y con formalidad y tratar de informar y de dar todos los puntos de vista. Yo estoy en récord y me sostengo que casos como el caso del niño Lorenzo, como el mismo caso de Carmen Paredes, si no hubiera sido por la cobertura que le dieron, buena o mala, esos programas de entretenimiento, esos casos hubiesen estado engavetados. Sí, la presión vino por ahí, porque los periodistas no lo hacían. Y yo que he estado
de afuera como relacionista, asesorando clientes y como periodista y productora de estos programas, te puedo decir que yo he visto la diferencia y a veces deja mucho que desear. Periodistas de nombre, de renombre, o que salen en las portadas de las revistas o que salen de mucho renombre en Puerto Rico, en un escenario de noticias. Yo quisiera que tuviera las preguntas que hacen. Entonces tú ves un personaje, por decirlo así, un locutor de un programa de entretenimiento con una formalidad y una mayor preparación que tú dices, bueno, ¿dónde está el periodista aquí? ¿Qué pasó con las escuelas de periodismo? Que era lo que me quedé antes de la pausa. ¿Qué pasó con las escuelas de periodismo? Puerto Rico se gradúan, yo hice el cálculo hace unos años atrás, en los últimos 10 años, alrededor de 20,000 egresados de las escuelas de comunicación. ¿Para qué? Para irse al desempleo. Entonces, ¿qué tú estás enseñando a esos muchachos cuando van a estudiar? Por ejemplo, yo cuando comencé a trabajar en Puerto Rico, donde había oportunidades de empleo era en el periódico desaparecido San Juan Star y en el Caribbean Business. Aprenda a hablar inglés porque eso es una alternativa. Más allá de manejar la técnica de utilizar una cámara, usted tiene que aprender de economía, usted tiene que aprender de cultura, de medicina, los conceptos básicos para poder transmitir, y eso no lo dan. Historia. Yo siempre digo, y vamos a abundar eso en el próximo segmento, de que la preparación que uno necesita, aparte de la preparación universitaria, por ejemplo, yo me levanto todos los días y yo leo todos los periódicos antes de salir a la calle. Yo no sé si voy a encontrar a alguien que me vaya a hacer una pregunta o no me la van a hacer, pero para mi consumo, para mi análisis, porque yo no escucho, no veo, ni leo periodistas para que me digan a mí cómo yo tengo que pensar. Y tú te sorprenderías que en salas de redacción hay periodistas que ni siquiera leen el periódico para el cual escriben. Y a veces no saben ni escribir. Vamos a una pausa y regresamos en breve, amigos.